pues vamos preparándonos para escuchar algo de parte de Dios. Y le quiero contar una experiencia que yo tuve allá en México. Una ocasión me tocó ver una escena un poco rara. Yo estoy seguro que no muchos pueden verla. Se trataba de una demolición y al mismo tiempo una construcción. O sea, que me tocó ver que al mismo tiempo en un solo lugar estaban demoliendo, destruyendo una antigua construcción, y al mismo tiempo en ese mismo lugar había otros que estaban construyendo. Las costumbres que nosotros tuvimos mientras no teníamos a Cristo en nuestro corazón, las costumbres del viejo hombre, son un obstáculo para que nuestra vida espiritual pueda progresar. Así como era un obstáculo para el que quería construir esa antigua construcción. Pero tal parece que tenía mucha prisa para haber hecho esos dos trabajos al mismo tiempo. Cuando nosotros, hermanos, fuimos salvos, cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos como nuestro Salvador, empezó una obra en nosotros. Y esa obra va tan rápido o tan lento como cada uno de nosotros querramos. Dice en la Biblia, si me quiere acompañar, Jeremías 18. Jeremías capítulo 18. Que Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo: levántate, ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Ahí en ese lugar Dios quería mostrarle una lección. Y dice el verso 3: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. No tenemos, yo creo que nosotros hoy en día, la oportunidad de saber cómo es que antiguamente trabajaban los alfareros, o a lo mejor alguien lo ha visto en alguna película, pero pues esta rueda es la que hacía girar el modelo que el alfarero deseaba hacer trabajar. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo una vasija, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Así, hermano, como ese alfarero no le gustó la vasija que estaba haciendo, y dice que mejor la deshizo y volvió a hacer otra. Así también nosotros, Dios tiene que moldearnos, tiene que tratar con nuestras vidas para que nosotros al final quedemos como lo que Él quiere, como una vasija para honra y gloria de su nombre. Entonces en la vida, hermanos, no hay casualidades. Ya cuando nosotros conocemos
la palabra de Dios, no hay una circunstancia que no tenga un significado para nosotros. Si dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, imagínese el detalle. ¿Qué significará entonces cada una de las cosas que nos pasan? Tienen algún significado y no podemos decir, pues es que ya me tocaba y pues ni modo, y seguir adelante como si nada. Algunos pueden ser tan dóciles como ese barro que el alfarero trabajaba en ese taller, pero otros no tanto. Otros pueden ser difíciles para moldearnos, no precisamente como barro. Dios conoce qué tan obstinada, qué tan terca puede ser una persona, y sabe desde luego la forma como tratar y llegar a quebrantar esa voluntad. Eso es la obra del Espíritu Santo. Si usted y yo ponemos atención en todo lo que experimentamos, entonces nos vamos a dar cuenta de que Dios está tratando con nosotros. En mi vida, yo les cuento, había terminado mis estudios de computación, tenía una gran ilusión de conseguir mi primer trabajo como perforista, hoy en día se diría como capturista, después como programador, porque había estudiado las dos cosas. Pero había un detalle que en mi vida yo no había tomado en cuenta: la voluntad de Dios. Yo no le había entregado mi vida a Cristo, y yo buscaba ese primer trabajo con ansias, lo buscaba con deseo, pero no lo encontraba. Y por medio de esa circunstancia de no poder encontrar mi primer trabajo, es que Dios trató conmigo y me hizo darme cuenta que yo necesitaba a Cristo en mi vida. Dios conoce las circunstancias que nosotros necesitamos pasar para que nuestra vida pueda ser cambiada, modelada de acuerdo a su voluntad. Entonces, hermanos, si usted pasa por una tristeza, si usted pasa por una alegría, porque no vamos a contar nada más las cosas negativas, si usted lo hacen enojar, o si usted disfruta de un momento feliz en su vida, todo es parte del trato de Dios para con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a la meta, a conseguir la madurez en nuestra vida. En la vida de una mujer, ¿cuál es el signo de que ya tiene madurez? Pues ya está capacitada para reproducirse, para tener un hijo. Aunque hay adolescentes que se adelantan mucho, pero esa se puede decir en general que es la señal de que una mujer está ya madura. En Juan capítulo 15 y el verso 8 nos habla del momento en que alguien
puede considerarse ya maduro en su vida espiritual. Dice Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si usted en su vida cristiana todavía no ha podido llegar a guiar a alguien a Cristo, tener esa experiencia hermosa de presentar al Señor Jesús como Salvador, como único Salvador, y que alguien más pueda, por medio de su testimonio, atraer a Cristo a alguien, entonces se puede decir de que no hay un signo de madurez en su vida. Usted puede decir, bueno, pero es que yo no creo que pues todos tengamos que ser predicadores, evangelistas, y tiene razón, Dios no nos ha llamado a todos a predicar, pero a través de su vida, simplemente contándole a alguien qué es lo que Dios ha hecho en su vida, usted puede hacer que alguien se dé cuenta que necesita a Cristo y llegar al punto de que esa persona se convierta al Señor. Aleluya. Algunos se han perdido de el beneficio oculto detrás de un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien puede pasar por una experiencia dolorosa, una experiencia triste, una experiencia que le ha trastornado la vida, y no se dio cuenta de qué era lo que Dios estaba tratando de hacer en su vida. No toma en cuenta el significado de aquello que le sucedió. Y es el Espíritu Santo el que trata de que usted y yo podamos percibir aquel mensaje, aquella enseñanza que Dios tiene para nosotros, que quiere que aprovechemos, y a través de ese entendimiento, a través de ese asimilar espiritualmente esa situación, nosotros podamos tener un crecimiento. Es por eso que digo, algunos pueden pasar por los problemas, por las dificultades, sin tener ningún beneficio, ningún provecho. Si quiere acompañarme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y verso 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que alguien que no ama a Dios, pues entonces puede pasar por tantas cosas, pero como no ama a Dios, esas cosas, en vez de hacerle una persona de un carácter más humilde, más dócil, más apacible, va a seguir en la misma situación, o tal vez peor. Un ejemplo de una conversión lo encontramos en la vida del apóstol Pablo, que primero se llamó
Saulo. En Hechos capítulo 8 y en el verso 3, cuando todavía se llamaba Saulo, Hechos 8:3 nos dice que asolaba la iglesia y entrando en casa, de casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero como él amaba a Dios, no se daba cuenta que hacía lo malo. Entonces él tiene una experiencia. Jesucristo se manifiesta a él en una forma especial, como muy pocos han podido tener una experiencia con Cristo. Y por causa de esa experiencia, en Hechos capítulo 9, poquito adelante, en los versos 21 y 22, vemos a este mismo Saulo, pero transformado completamente. Dice Hechos 9:21, todos los que le oían, hablando de Saulo, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces ellos no entendían por qué una transformación tan dramática en la vida de Saulo, pero Dios sí entendía. Dios sabía que Saulo ya no era la misma persona y era el motivo, era la razón por la cual, en vez de perseguir a los cristianos, ahora él mismo predicaba a Cristo. Dice el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué bueno que todos tuvieran una experiencia tan bonita como la de Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Qué bueno que todos experimentaran lo mismo que él, pero desgraciadamente no es así, sino que desgraciadamente hay quienes les sucede como el mago. Dice que el apóstol Pedro le dijo a un mago que supuestamente se había convertido, arrepiéntete de esta tu maldad, dice, porque veo que estás en prisión de oscuridad. Ya se había bautizado, pero su vida no cambiaba. Así, mi hermano, usted puede pasar 10, 20, 30, 50 años conociendo la palabra de Dios sin que su vida cambie. Qué triste que esto sucediera. Le pido una vez más, acompáñeme, si tiene su Biblia, a Jeremías 48. Jeremías 48, 11. Dice así este texto: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Antiguamente, cuando no había filtros, los que
elaboraban el vino, la única forma que ellos podían hacerlo era que debían tener varios envases, y el sedimento, o sea, lo indeseable del vino, tenían que esperar a que con el tiempo ese sedimento quedara en el fondo de una vasija. Cuando ya veían que estaba el sedimento ahí abajo, entonces pasaban el vino a otra vasija. Y ese proceso lo tenían que repetir tantas veces como fuera necesario para que ya finalmente el vino estuviera libre de todo sedimento. El pueblo de Moab era un pueblo idólatra, y por eso dice que estuvo desde su juventud quieto, reposado. Entonces su sedimento no tuvo la oportunidad de quitarse. No hubo quien vaciara de vasija en vasija ese sedimento. Dice, nunca estuvo en cautiverio. El pueblo de Israel sí tuvo que pasar por ese tiempo duro, difícil. Pero Dios supo tratar con el pueblo de Israel y supo enseñarle a reconocerle, a conocerle. El pueblo de Moab dice que no fue así. Dice, por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Entonces, cuando usted y yo tratamos con las personas, ¿cuál es la percepción que tienen de usted y de mí? ¿Tenemos las mismas costumbres? ¿Tenemos los mismos pensamientos? Digámoslo así, entre comillas, como dice este texto, el mismo olor al pecado que antes reinaba en nuestra vida. O cuando alguien trata con nosotros, puede percibir algo de Cristo en usted y en mí. En esta hora le invito para que reflexionemos en este momentito. ¿Cuál es la impresión que alguien se lleva al conocerlo a usted? ¿Cuál es la idea, el concepto que alguien tiene de usted después de haberlo conocido por años? ¿Es un obstáculo ese concepto, esa idea que tienen de usted y de mí? ¿Es un obstáculo para que conozcan a Cristo, o a lo contrario? Es algo que respalda lo que nosotros les hablamos de nuestro Salvador. Si no hay algo en su vida que pueda causar que otra persona pueda conocer a Cristo, entonces es momento de que nos arrepintamos, de que le digamos a Dios: Señor, perdóname, yo no he sido dócil como el barro, pero quiero ser. Ayúdame a ser como ese barro en las manos del alfarero. Concédeme la prudencia, la sensibilidad, para que yo pueda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, interpretar
las cosas, las circunstancias, los problemas, todo lo que me pasa, para que mi vida sea modelada como barro en manos del alfarero. Voy a pedir que escuche esta voz. Yo quiero ser, Señor amante, sabe, cántela conmigo una vez más. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Última vez. Quiero ser, Señora, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Pues, hermanos, le quiero recordar que estamos en una cadena de ayunos, porque estamos orando por una muchacha que se llama Paola, que es mi sobrina, que Dios
haga la obra en su corazón, ella se arrepienta y se convierta de todo su corazón y regresa a su casa. También estamos orando por Diego, hijo de hermano Gregorio, igual que él le rinda su vida a Cristo, porque sabemos que Dios oye la oración. De otra manera pues no lo haríamos, ¿verdad? Y si ayunamos, pues Dios más toma en cuenta esa oración. Igual también les pedía que oráramos por hermano José Torres, que tuvo un accidente automovilístico, que Dios sea con él, que esta experiencia le ayude, como decíamos durante el tema, para que él pueda aprender algo más de Dios. También les había pedido que oráramos por hermano Efren, nuestro hermano que pastorea allá en Tepontla, que Dios le ayude en su propósito. Y también quisiera hablarle de crecimiento. ¿Crecimiento de qué? Crecimiento de nuestra congregación aquí, el Alfa y el Omega. ¿Cuántos quisieran que creciéramos como congregación? Amén. Si nosotros queremos crecer, no solamente necesitamos tener una meta, necesitamos tener también un tiempo en el cual nosotros aspiremos a conseguir esa meta. Le pregunté a Gervasio que cuántos de asistencia fuimos el domingo pasado, dijo 49. ¿Qué les parece si nos proponemos como meta llegar a 55? ¿Les parece bien? ¿Sí? Que tratemos de lograr esa meta. No es una meta tan grande, pero ¿en qué tiempo nosotros nos podemos proponer esta meta de 55? Yo les quiero proponer que para el mes de enero próximo nosotros tengamos esa meta de 55 de asistencia. ¿Cuántos me apoyan en eso? Amén. Para que nosotros podamos lograr esa meta, cada uno de nosotros podemos hacer algo. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Usted puede, ya sea ser un anfitrión de una célula. ¿Qué es una célula para el que a lo mejor no ha escuchado de las células? Pues hermano, es una reunión en casa en la que, igual que aquí, se estudia la palabra de Dios, pero en un clima más familiar. El problema cuando una iglesia crece mucho es que se pierde la relación de los hermanos. Llega el momento que ya pues casi no conocen a ninguno, porque es nada más de saludarse y ya vámonos. Entonces se va perdiendo esa relación en una iglesia en donde no hay células. Cuando sí hay, entonces esta cercanía, se puede decir, ayuda para que los que forman parte de la célula puedan crecer juntos en su vida espiritual. Entonces usted puede ser un anfitrión de una célula, o sea, en su casa puede tener una reunión. Usted puede ser líder de una célula. Desde luego que para esto se necesita una preparación, y también puede orar para que Dios sea el que utilice este medio para que la iglesia crezca. Entonces quiero mencionarle, este sistema de células no es algo nuevo, está en la Biblia. Dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos. Entonces el nombre completo de estas reuniones son células discipulares, porque
se trata, el enfoque es de hacer discípulos. Usted y yo somos el resultado de que Jesús haya hecho discípulos. Esos discípulos hicieron otros discípulos y se siguió la cadenita hasta nuestros días. De eso se trata las células discipulares, de que sigamos haciendo discípulos. Entonces, si usted está dispuesto, hermano, a apoyar esta visión, a esforzarse para que se ponga en práctica, a conseguir esa meta de asistencia, entonces ore a Dios. Si está en su corazón que en su casa se puedan hacer estas reuniones, pues solamente déjenmelo saber para que así nos pongamos de acuerdo para que se puedan comenzar lo antes posible. ¿Cuántos van a orar por esto? ¿Ven? Eso es lo primero que hay que hacer, que Dios sea el que dirija todas las cosas. Pues hermano, vamos a cantar. Le invito el coro que acostumbramos mientras, si alguien trae su ofrenda, su diezmo, lo pasa a depositar. En el nombre